Bueno, pues aquí estamos en una nueva sesión del grupo de autoterapia, según un curso de milagros. Es la sesión 10ª. Vamos a comenzar, como siempre, pues partiendo de ese guión fantástico que estamos siguiendo, que son las lecciones del Espíritu Santo. Estamos ahora mismo en la segunda lección y a ver si la localizo, porque resulta que no la tenía abierta en el libro. Aquí está. Bueno, es el capítulo 6, las lecciones del amor. Es el epígrafe 5, las lecciones del Espíritu Santo. Hemos estado viendo en las 9 sesiones anteriores la introducción a este epígrafe y la primera lección del Espíritu Santo. Para poder tener, da todo a todos. Y ahora estamos en la segunda lección: para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Y bueno, pues estamos en la página 118, en el punto 3, ahí nos habíamos quedado la otra vez. Como siempre, recordaros que el objetivo de estas sesiones del grupo de autoterapia es que pongamos en común pues todas aquellas dudas que nos puedan surgir en relación a la aplicación práctica de esta enseñanza, que es un curso de milagros. Relatemos situaciones personales, pongamos en común inquietudes, dudas y bueno, pues pidamos nuestra opinión, en general la de todos, sobre cómo vencer las dificultades, cómo remover esos obstáculos que nos impiden pues llevar a efecto práctico esta enseñanza, que es la única forma que tenemos para poder integrar este aprendizaje y evolucionar y sentirnos mejor y obtener resultados y emprender un camino maravilloso de retorno como seres evolucionarios del espacio y del tiempo que somos hacia nuestro estado original, que parece ser que es maravilloso y extraordinario. Bueno, pues voy a comenzar a leer, y en cuanto empiecen a surgir preguntas, pues las comenzaremos a comentar como siempre. Nos habíamos quedado en este punto 3 de la segunda lección. Repetimos que es en la página 118. Y bueno, he estado ojeándolo un poco antes de empezar, y lo que viene ahora mismo es muy interesante, muy pedagógico, contiene ideas esenciales que tienen que quedar clarísimas, que una vez que quedan clarísimas se nos facilita mucho este camino. Y realmente, pues como ya los que estáis aquí vais entendiendo, hay 2 pasos en el aprendizaje de esta enseñanza. El primer paso es la comprensión intelectual del mensaje que se nos está trasladando, y el segundo paso es la aplicación práctica, y ambos son necesarios. Ambos son condición necesaria, cada uno, pero no suficiente. Los 2 pasos en conjunto serían condición necesaria y suficiente para poder emprender ese camino. Emprender ese camino, largo camino, según nos dicen las enseñanzas espirituales, que tenemos de retorno, dado que el camino de venida hasta aquí también fue largo. Nada más que todo lo largo que nosotros queramos que sea, dado que finalmente el despertar puede ser un despertar fulgurante, como de hecho, pues según nos transmiten algunas canalizaciones, los ha habido,
No tendríamos por qué ser una excepción, salvo que efectivamente deseásemos ser una excepción. Bueno, con frecuencia los que estamos aquí, pues tenemos que entender que una parte de nosotros más o menos consciente, más o menos inconsciente, desea seguir aquí. Y entonces, pues eso es una de las primeras cuestiones fundamentales que tiene que plantearse cada uno. ¿Deseo seguir aquí? ¿Deseo seguir sufriendo? ¿Deseo seguir emulando que este mundo que he considerado hasta ahora real es lo mejor y lo que se corresponde con mi naturaleza? ¿O deseo comenzar a comprender que mi destino es algo muchísimo más digno y grande de lo que ahora estoy viviendo? Bien, pues comenzamos a leer y cualquier pregunta que surja, pues de inmediato la iremos comentando. Dice el punto 3. El primer paso en el proceso de inversión o deshacimiento es el deshacimiento del concepto de obtener. Primer paso de las lecciones básicas, esenciales, que nos da el Espíritu Santo, esa voz que habla por Dios, que está en nuestra mente, acompañándonos en todo momento. El primero, fundamental, en el proceso de inversión de nuestro sistema de pensamiento actual a nuestro sistema de pensamiento real, original, natural, el primer paso en esa sustitución de un sistema de pensamiento egoico por un sistema de pensamiento divino, el primer paso en deshacer el sistema de pensamiento del ego es reaprender el concepto de obtener. Por eso esa primera lección del Espíritu Santo dice: para poder tener, da todo a todos. Dice, la primera lección del Espíritu Santo es, por consiguiente, para poder tener, da todo a todos. Estamos haciendo referencia aquí en la segunda lección a esa primera lección que habíamos visto, porque esta segunda lección es una consecuencia natural de haber comenzado a deshacer el concepto de obtener. Por eso se está haciendo referencia a ella. Dice, dije que es posible, dice Jesús en primera persona, que esto agudice el conflicto temporalmente. Y ahora podemos aclarar este punto aún más. Nos decía en el texto de la primera lección, esa que dice, volvemos a repetir, para poder tener, da todo a todos, que realmente el diseño que el ego realiza para que vivamos estas experiencias en las que estamos inmersos y de las cuales no sabemos salir sin ayuda, implica la inversión de una idea. La idea original es que nuestra naturaleza es compartir, porque nuestra naturaleza es unidad, y porque lo que compartimos son ideas, es un sistema de pensamiento, es el sistema de pensamiento divino. Lo que compartimos es una gran mente, y en el ámbito de las ideas no tiene sentido obtener. Al revés, cuando una idea se comparte es cuando se refuerza en ti. Sin embargo, aquí, en estas experiencias, queremos vivir lo inverso. ¿Por qué? Porque queremos vivir la idea de la separación. Y la idea de la separación implica dejar de compartir. Dejar de compartir implica que ya no tenemos nada en común. Por eso este diseño es un diseño de cuerpos separados, porque los cuerpos separados reflejan de una forma muy directa intereses contrapuestos en vez de intereses comunes.
es lo opuesto a lo que somos en realidad, lo que ahora mismo queremos vivir. Por eso este diseño de separación implica materia, forma, tiempo y espacio, porque es el escenario ideal y perfecto para representar intereses contrapuestos, que es lo que implica la separación. Cuando hay intereses contrapuestos, hay escasez. Cuando hay formas y no se puede compartir, las cosas, las ideas, los afectos, los prestigios, las alegrías, no pueden compartirse. De forma que o las tiene un cuerpo o las tiene el otro. La misma configuración de nuestro escenario, en forma de planetas, hace que los territorios sean escasos y haya que invadir, obtener, dominar, apropiarse. La alimentación es escasa. Las relaciones con otros o las tienes tú o las tiene otro. Aquí estamos partiendo de la base de que tenemos intereses divergentes, que no tenemos los mismos intereses y cada uno debe, según este diseño, defender lo suyo. La primera lección va directamente al núcleo central de esta idea para deshacerla en primer lugar. Por eso, la inversión de esta idea, según nos dice, agudiza el conflicto. Es temporal, pero enfrentarse a la inversión de la idea de apropiarse, cuando es la idea central del mundo, cuando la idea central del mundo se basa en la escasez. Ya hemos dicho en alguna otra sesión cómo definimos la economía en el mundo. La ciencia económica se define como la administración de recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Es que la escasez y la administración de esa escasez la hemos elevado a categoría de ciencia, de idea central de este mundo. Lo que nos pide el curso es precisamente que rompamos completamente con esa idea, porque para poder escapar del diseño que hemos realizado y al que hemos sometido a estos fragmentos mentales a vivir, para poder escapar de ello, como decía yo ayer en la lectura explicada, el Espíritu Santo nos va a ayudar a deshacer el error en el mismo nivel en el que opera el ego. El ego está operando en este nivel de este escenario. Tiene un diseño perfectamente realizado para que la idea de escasez sea la idea central del mundo. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a aplicar la inversión de la idea de la escasez. De esta forma, nosotros podremos trascender lo que nos indica la visión física. La visión física nos indica un mundo de cuerpos, un mundo de cosas, un mundo escaso, un mundo de intereses contrapuestos. ¿Qué es lo que nos propone esta primera lección? Nos propone algo muy complicado. Reconoce el curso que es complicado. Es todo lo que has creído desde que has nacido y lo que es la idea central del mundo y lo que es un núcleo esencial en el sistema de organización de nuestro mundo, todo eso es falso y tienes que empezar a actuar ya desde aquí invirtiendo esa idea. No hay persona que se enfrente a la primera lección del Espíritu Santo sin que le recorra un escalofrío. ¿Cómo que da todo a todos? Si toda mi vida me han enseñado que la seguridad, la tranquilidad y el bienestar consiste en mirar por mí y obtener lo máximo posible para mí y para mi familia, ¿cómo me está planteando como enseñanza básica, fundamental, nuclear y esencial un curso de milagros que invierta esa idea central del mundo? Bueno, sí, bien.
enfrentarse a esta primera enseñanza agudiza el conflicto, porque nos atemoriza, nos da terror el hecho de comenzar a actuar de la forma inversa a la que el mundo plantea. Bien, vale, es una idea, es un concepto, es tendencial. Empezar a practicarlo es sencillamente comenzar a experimentar. Vamos a ver qué ocurre si empiezo de alguna forma, de la forma menos conflictiva para mí, a dar todo a todos. ¿Cómo puede ser? En algún punto el curso nos dice que bastaría comenzar con una sonrisa, bastaría comenzar con un comentario agradable con otra persona, bastaría comenzar con una atención especial que simulase una cierta empatía con los demás. Bastaría empezar a poner a modo de experimento y en práctica en pequeñas cuestiones esta idea y ver qué ocurre, ver qué se siente. Realmente, cuando se comienza a poner en práctica poquito a poco esta idea y se va viendo qué se siente, va disminuyendo ese conflicto, va disminuyendo ese temor, porque al ver que te sientes bien y que algo se empieza a alinear en tu interior, es cuando se va sustituyendo la zozobra, el conflicto que te supone esta idea la primera vez que la recibes, se va atenuando y se va sustituyendo por un convencimiento de que realmente ese es el camino por el cual tú te empiezas a sentir mejor. ¿De acuerdo? Dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente, y ahora podemos aclarar este punto aún más. Continúa. A estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Claro, nuestra naturaleza es ser. En nuestra naturaleza espiritual, intangible, fuera de las formas, fuera de la materia, fuera del tiempo, fuera del espacio. Lo que somos es ser. No hay más, pero es que solo siendo tenemos. Aquí en el diseño, que es lo opuesto, sin embargo, tener y ser están separados. Ser, crees que eres un cuerpo y crees que ese es tu ser, pero resulta que ese ser está necesitado por el propio diseño que ha realizado el ego para vivir la escasez y la separación. Esa creencia de que tu cuerpo está necesitado hace que el personaje necesite obtener, necesite tener, necesite, para empezar con el cuerpo, vestirlo, alimentarlo, protegerlo, guarecerlo, darle habitación, y siempre en un interés contrapuesto a los demás. Sin embargo, tenemos que comprender que nuestra naturaleza original es diferente. En nuestra naturaleza original, tener y ser es lo mismo. Y esa es la idea semilla de la cual tenemos que partir para empezar a trascender la visión física de este mundo y empezar a aplicar la visión espiritual. Aquí aplicar la visión espiritual es sencillamente tener en mente lo que nos dice esta enseñanza. Esta enseñanza nos da un concepto. Oye, te recomiendo que apliques esto. ¿Qué es esto? Una idea. ¿Cuál es esa idea? Mira, en tu naturaleza original, tener y ser es lo mismo. Si quieres retornar a tu naturaleza original, tendrás que empezar a aplicar aquí, en este nivel del diseño, esa idea. Poco a poco. Practica. ¿Cómo? Tenemos una lección muy clara. Para poder tener, da todo a todos. Ese es el punto final
Ahora solo tenemos que practicar y ver qué sentimos. Esa sensación que vamos a tener final de fondo, con esas pequeñas prácticas que no nos asusten, porque si empezamos con una práctica muy grande nos va a entrar pánico y nos va a hacer rechazar esta enseñanza. Poco a poco, no se piden sacrificios. Se pide, experimenta de forma controlada con algo y mira a ver qué sientes. Eso que vamos a sentir es el guía, es el Espíritu Santo, que indica, ese es el camino. Y a partir de ahí, eso que es un experimento puntual, veremos que tenemos cada vez mayor motivación para irlo ampliando a todo, de forma generalizada, cada uno a su ritmo, cada uno en la medida en la que su mente permita comprenderlo profundamente y no incurra en miedo. No se nos pide que incurramos en sacrificio, simplemente que lo pongamos en práctica poco a poco. Dice, a estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. No percibimos esa igualdad porque nuestra percepción ahora mismo está completamente distorsionada. Está adaptada al diseño que la parte de nuestra mente que quiere sufrir ha realizado para conseguir su objetivo. Ahora lo percibimos al revés. Es más, lo percibimos tan mal que el conflicto que nos produce el enunciado de esta primera lección es tremendo. Pero bien, el curso cuenta con ello. El curso te da una pauta. Mira, ese es el camino. Recórrelo de forma natural. Recórrelo a tu ritmo. Solo te pido que empieces. Prueba y mira cómo te sientes. Ahora no percibes la igualdad entre tener y ser, pero si empiezas a hacer esto, de una forma tranquila, sosegada y natural, irás percibiendo que no hay diferencia real entre tener y ser, al contrario de lo que has pensado toda tu vida. Aquí, tu vida de cuerpo. A estas alturas no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Hasta que no la percibas, tener te parecerá lo opuesto a dar. Aquí que aprendemos en el mundo. Si yo doy una cosa, me privo de ella. Si yo retengo una cosa, entonces estoy en posesión de ella. Esta es la enseñanza del mundo. Pero ¿qué nos está diciendo el curso? Que todo esto es un escenario de símbolos. Símbolos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a esquivar esta simbología ficticia que tenemos? Aplicando estas nuevas ideas y viendo a ver qué ocurre. Porque no solamente ocurre que empiezas a notar una apertura que antes no notabas y empiezas a sentirte de otra forma. Es que vienen otras consecuencias posteriores impresionantes. Las consecuencias las vamos a enunciar. De repente empiezas a tener una abundancia que antes, cuando estabas aferrado a la idea de obtener, no tenías. Esa abundancia viene de dos formas. Primera forma es porque empiezas a desapegarte de todo aquello que ahora mismo consideras valioso, pero que al empezar a poner en práctica todo esto te das cuenta de que no lo era en realidad. Primera forma. Segunda forma, al ir deshaciendo la idea de escasez, comienzas a sustituirla por la idea de la abundancia natural, que es lo que eres, y comienzas a diseñar a partir de ahí tu experiencia en clave de abundancia, y empieza a aparecer la abundancia en tu vida. Bueno, esto es un adelanto que yo realizo como aportación personal por haberlo experimentado de forma leve, pero lo he experimentado y lo puedo contar que eso ocurre. Hasta que no percibas la diferencia,
tener te parecerá lo opuesto a dar. Dice, la primera lección, por consiguiente, parece encerrar una contradicción, puesto que la está aprendiendo una mente que está en conflicto. Claro, nuestra mente está en conflicto. El conflicto es que nosotros ahora mismo pensamos que privándonos de algo y compartiéndolo lo estamos perdiendo. Eso para nosotros supone un importante conflicto y eso nos impide ahora mismo ver la diferencia entre tener y ser. No hay ninguna diferencia entre tener y ser en realidad. Aquí sí estamos viendo esa diferencia como algo real. Dice, esto quiere decir que hay deseos conflictivos y así la lección no puede aprenderse de manera consistente todavía. Claro, si estamos pensando que al dar perdemos, no podemos cambiar de mentalidad de golpe. Nos supondría un fuerte trauma, nos supondría entrar en pánico, nos supondría un bloqueo. El curso es consciente de esto. Entonces, es lo que hablábamos antes. Hay que empezar a ponerlo en práctica de forma controlada en situaciones programadas. Voy a hacer esto a ver qué ocurre, a ver qué siento. Voy a empezar a manejar esta idea y a ponerla en práctica a poquitos. Dice, esto quiere decir que hay deseos conflictivos y así la lección no puede aprenderse de manera consistente todavía. Lo que es más, la mente del alumno proyecta su propio conflicto. Esto es fundamental. Y por lo tanto no percibe consistencia en las mentes de los demás, lo cual le hace sospechar de la motivación de estos. Esta frase es tremenda, tremenda. Vamos a ver. Nuestra mente está en conflicto. Nuestra mente está convencida, porque es lo que ha vivido toda esta vida física, de que dando uno pierde. Y entonces, ese conflicto es lo que está proyectando constantemente en lo que luego ve. Está proyectando el conflicto que hay en su mente en la pantalla de su experiencia. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás en conflicto, proyectas en la pantalla de tu experiencia y ves esto que tienes en tu mente en tu experiencia. De forma que ves en los demás eso mismo que te ocurre a ti. Tú tienes miedo a perder algo al deshacerte de ello y lo que estás viendo precisamente es que los demás se pueden apropiar de ello. Estás proyectando tu conflicto fuera. Cuando tú no tienes el conflicto en tu mente, el conflicto que significa dar es perder, dar es privarme, cuando no lo tienes, no sospechas que los demás lo puedan tener, porque no estás proyectando esa idea en la pantalla de tu experiencia. Es el mecanismo de la proyección, que es el que sostiene el sistema de percepción en el que estamos. Yo veo un mundo culpable cuando yo me siento culpable. Si yo me siento completamente inocente, no veo nada más que inocencia. Yo veo un mundo escaso cuando yo estoy en conflicto con la escasez. Si yo empiezo a llegar al convencimiento por la práctica de esta idea, cada vez proyectaré mi conflicto con menor intensidad y cada vez veré menos a los demás como personas que quieren apropiarse de lo que yo tengo. ¿De acuerdo? Dice, la mente del alumno proyecta su propio conflicto y por lo tanto no percibe consistencia en las mentes de los demás, lo cual le hace sospechar de la motivación de estos. Las primeras veces que nosotros pongamos en práctica para poder tener da todo a todos, empecemos con ensayos puntuales y demos. No quiere decir que tengamos que empezar con nada material. Puede ser que nos dé un conflicto tremendo empezar con algo material.
Podemos empezar con algo que consideremos razonable. Darnos a nosotros, de alguna forma. Es lo que hablábamos de esa sonrisa, es lo que hablábamos de esa conversación, es lo que hablábamos de esas palabras de aliento, es lo que hablábamos de ese apoyo moral a una persona. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros empezamos a hacer eso, surgirán dos sensaciones. Habrá una sensación primera. Dice el curso, el ego siempre habla primero. La sensación primera será: la otra persona a la que le estoy dando está pensando de mí que soy tonto, que me estoy entregando a ella sin ninguna razón y ella puede aprovecharse de mí, porque todavía estamos en conflicto en estos atisbos iniciales, en estas puestas en práctica inicial de este concepto. Y entonces, después de esa sensación al dar de cierta vergüenza, porque estamos contradiciendo una regla esencial del mundo, que es que todo el mundo tiene que mirar para sí y quedarse con lo suyo y velar por sus intereses y completamente alejado de los demás, cuando ponemos en práctica la inversión de ese concepto del mundo, inicialmente surge la vergüenza. ¿Qué debe estar pensando esta persona de mí? Porque claro, yo ahora mismo estoy de forma altruista dándole de alguna forma algo que no es normal. Y entonces, incluso a la persona que se está beneficiando de lo que nosotros damos, de esa sonrisa, de esa conversación, de esas palabras de aliento, incluso podemos sentir vergüenza al hacerlo. Esa es la voz del ego que siempre habla primero, enciende todas las alarmas y procura recurrir a la vergüenza de contradecir la regla general del mundo. Pero luego, pasada esa primera sensación, queda un bienestar de fondo, un bienestar posterior. Y eso es lo que nosotros perseguimos experimentar cuando empezamos a poner en práctica todo esto. Esa primera sensación de vergüenza es lo que dice el curso, que nos va a hacer sospechar de la motivación de los demás. Haremos una prueba y ensayo. Nos ofreceremos de alguna forma a alguien, como un experimento, para ver qué ocurre. Surgirá esa primera sensación: uy, no me estoy comportando como lo hace el resto del mundo, y eso te da una cierta inquietud. Y esa cierta inquietud la vamos a proyectar sobre el otro y diremos: seguro que el otro está pensando, este está loco. O seguro que el otro está pensando, como está loco, me voy a aprovechar de lo que me dé. Bien, vale, sí. Nos está reconociendo el curso que eso puede pasar, porque nuestra mente aún está en conflicto. Y quizás en esas primeras experiencias se nos agudice ese conflicto. Pero ¿qué es lo que estamos persiguiendo? Ver la sensación final, la de fondo, la que permanece, la que queda. Esa es la que perseguimos. ¿De acuerdo? Continúa diciendo: esa es la verdadera razón de que, desde cualquier punto de vista, la primera lección sea la más difícil de aprender. La verdadera razón de que esta primera lección sea difícil de aprender es que, como nuestra mente está en conflicto en esas primeras prácticas que vamos haciendo, nos va a hacer tener vergüenza y sospechar de la motivación de los demás al ponerlas en práctica. Pero si nunca salimos de nuestra zona de confort y si nunca hacemos esas primeras prácticas, nunca vamos a ver los beneficios que están detrás. Y entonces nunca podremos comprobar si esta enseñanza es real. Seamos audaces. Arriesguémonos, siquiera sea mínimamente, a comprobar si lo que aquí dice es cierto. No se nos exige una profesión de fe ciega basada en el sacrificio. No, se nos exige que probemos
y veamos a ver qué es lo que ocurre. Continúa diciendo, puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo y respondes principalmente al ego de los demás, respondes al ego de los demás porque en ti está el conflicto. Y ese conflicto que tú proyectas hace que estés estableciendo una relación egoica con los demás. Sí, el curso reconoce que eso ocurre al principio. Te está explicando por qué. Es bueno que comprendamos el por qué al principio solamente pensar en esta primera lección nos produce conflicto. Y es bueno que sepamos por qué en esos primeros ensayos o experimentos puntuales la primera sensación puede ser de conflicto. Pero esperemos a ver la segunda sensación. Esperemos a ver la voz del espíritu que nos dice. Y la voz del espíritu no va a fallar. Vamos a recibirla a través de la emoción. Va a ser una emoción sosegada, tranquila, que venga en un segundo plano. Y ahí vamos a entender muchísimas cosas. Porque esa es la única forma de entender profundamente. Eso es, ni más ni menos, que la relación de experiencia individual con Dios en nuestra mente. Esa sensación que queda después. Dice, puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo, por eso estás en conflicto, y respondes principalmente al ego de los demás, porque proyectas ese conflicto, se te está enseñando a que reacciones ante ambos, ante la conciencia del ego en ti y la conciencia del ego en los demás, se te pide que reacciones ante ambos como si lo que realmente crees no fuese verdad. ¿Qué significa esto? Ahora mismo nuestro sistema de pensamiento es completamente egoico. La prueba es que hacer lo que es una naturaleza original de compartir nos crea un agudo conflicto. ¿Vale? Actuemos como si la idea incardinada de quedar es perder no fuese cierta. Probemos por un instante a ver qué ocurre. Esto es lo que nos está diciendo aquí el curso. Hagamos como si no fuese verdad. Descubramos lo que trasciende invertir el sistema de pensamiento del ego y aplicar el del espíritu. Descubrámoslo por nosotros mismos. No se nos pide sacrificio, no se nos pide fe ciega, se nos pide experimentar, poner en práctica, observar y ver si hay un premio final a todo esto. Dice Victoria, si lo haces desde el buenismo, el ego interferirá todo el tiempo. Pero si lo haces desde el ser, el ego ni se atreve a intervenir. Exacto, exacto. ¿Qué sería hacerlo desde el buenismo? Desde el buenismo sería hacerlo. Me han dicho, en un curso de milagros, me han dicho que uno se imagina que se lo dicen así, ¿no? El buenismo sería, voy a actuar de cara a los demás como alguien bueno, sin ese afán y ese compromiso claro de descubrir lo trascendente que hay detrás a todo esto. Sin esa actitud de investigación y de experimentación para descubrir yo mismo por la vía individual experiencial qué es la voz que habla por Dios en mí. Voy a hacerlo sencillamente para que los demás vean qué bueno soy, porque de esa forma voy a adquirir un halo de maestría y espiritualidad. Realmente lo que trasciende al buenismo es eso. El buscador comprometido no está buscando dar una imagen ante los demás.
el buscador comprometido está intentando descubrir si realmente hay una parte de Dios en él. Y a partir de ahí programa conscientemente los esfuerzos encaminados con un propósito. Yo voy a poner en práctica qué es lo que dice aquí para ver si realmente yo puedo descubrir, trascender la visión física, el drama, el guión y el personaje y conectar con algo que hay detrás. Por eso dice Victoria, si lo haces desde el ser, quiere decir, voy a buscar al ser detrás de estas prácticas. Voy a volcarme hacia el interior y buscar al ser. No voy a estar poniendo el escaparate exterior para que se vea lo bueno que soy. Y entonces adoptar ese ego espiritual, que es otro rol más. ¿De acuerdo? Bueno. Pues dice el punto 4. El ego, operando a la inversa como de costumbre, claro, todo este diseño opera a la inversa. El ego, operando a la inversa como de costumbre, percibe la primera lección como algo de mente. Claro. ¿Qué mayor prueba de que ahora mismo estamos siguiendo un rol de mente basados en el dominio de nuestra mente de una personalidad de mente, que es esa personalidad egoica que cada uno de nosotros tenemos ahora mismo como guía? ¿Qué mayor prueba de toda esa demencia sino el agudo conflicto que inicialmente sentimos al enfrentarnos a esta primera lección del Espíritu Santo? Incluso el agudo conflicto que sentimos como primera sensación al ponerlo en práctica. La mayor prueba es cuando viene esa segunda sensación que te dice: ¡wow! Lo acabo de ver. Pero fíjate, es que hasta que no he sido audaz, lo he puesto en práctica y he dejado pasar la primera ola de sensación conflictiva y he atendido a la segunda, hasta que no he realizado ese camino, no he visto claramente la demencia. No la he visto claramente hasta que no he llegado hasta el final de ese experimento y he visto la sensación última de fondo, que es la voz que habla por Dios. Nos podemos pasar toda la vida sin llegar a ser audaces, a ponerlo en práctica y a obtener esa segunda sensación que es la voz del Espíritu, que habla después del ego. El ego, como dice el curso de una forma muy poética, habla primero con alaridos de terror, tanto que nunca nos permitimos el aguardar para ver el resultado final. Porque cuando ves el resultado final, el ego se queda en entredicho, se queda en evidencia, se queda, como decimos por aquí, con el culo al aire, enseñando sus vergüenzas. ¿Cuáles son sus vergüenzas? Sus vergüenzas son: he estado toda mi vida dominado por la idea de el profundo conflicto que supone dar, y de repente cuando he sido audaz y lo he puesto en práctica y me he permitido la libertad y el dominio de mí mismo de experimentar a ver si esto era verdad o no, aquí ha venido una segunda sensación que me ha puesto en evidencia el terrible engaño al que me ha estado sometiendo el ego hasta ahora. Se abre una luz tremenda. Es como, en esa forma de ejemplificar, que estuviésemos en un cuarto completamente a oscuras, se abre una rendija de luz al fondo. Al principio nos asusta,
avanzamos hacia ella, abrimos la puerta, se va llenando de luz esta oscuridad y acabamos cruzando. Y al cruzar decimos, claro, ahora lo entiendo. Estaba inmerso en la oscuridad. No veía nada. Y solamente cuando he sido lo suficientemente audaz como para avanzar hacia esa pequeña rendija de luz que al principio me asustaba muchísimo, solamente cuando he dado el paso y he vencido el miedo inicial, ese agudo conflicto, es cuando me he dado cuenta de lo que había detrás. Podía haber estado en ese cuarto oscuro por tiempo y tiempo y tiempo, asustado ante esa rendija de luz. Pero por mi audacia he dado el paso que me ha permitido ensanchar mi conciencia y comprender qué había detrás. El ego, operando a la inversa como de costumbre, percibe la primera lección como algo demente. No vayas hacia esa rendija de luz. Tu entorno es la oscuridad. La oscuridad es el entorno de todos los que están aquí contigo. Ir hacia la luz es ir en contra de lo que dice el mundo. Se van a reír de ti. Se van a aprovechar de ti. Pero el que es audaz y va, descubre algo que los demás no han descubierto. Y te das cuenta de que lo demente no era ir hacia la luz, sino quedarse en la oscuridad. El ego percibe la primera lección como algo demente. De hecho, esa es su única alternativa. Pues la otra posibilidad, la de ir hacia la luz, que sería mucho menos aceptable para él, es obviamente que él es el que es demente. Hemos empezado a experimentar puntualmente, programadamente. Vamos a ver qué ocurre al dar. Ha sobrevenido, como el curso reconoce, esa primera sensación que agudiza el conflicto. Me da vergüenza, porque esto que hago no lo hace nadie, y además las personas beneficiarias de mi actitud seguro que están pensando que estoy medio loco, y se van a querer aprovechar de mí. Esa es la primera sensación. Pero cuando trasciendes esa primera sensación y llegas a la segunda y ves lo que queda dentro, ahí es cuando te das cuenta de que obviamente el ego, es el que es demente. Te das cuenta al final. Lo compruebas por ti mismo. Es esa relación íntima, experiencial, con la parte divina que cada uno de nosotros llevamos en nuestra mente. Se produce una conexión interna. No hay que comprender nada más intelectualmente, porque ya lo sientes. Ya nadie te tiene que venir a decir las bondades de dar, porque tú mismo lo has experimentado. Se pone una sonrisa y simplemente, a partir de ahí, lo único que quieres es seguir experimentando eso. Y te conviertes en una luz que es el ejemplo que ofreces a los demás, que empiezan a decir, yo quiero lo que tiene esta persona. Esa paz, esa felicidad interna la quiero yo para mí. Pero claro, ese ejemplo que les das a las otras personas, sencillamente es una espoleta que les motiva, a su vez, a ser audaces y a arriesgar. Si quieres esto que tengo yo, prueba. Prueba. Dice Alejandra, empiezas a comprender y sentir que no existe nada afuera. Eso es, empiezas a comprender profundamente al sentir que no existe nada afuera. Así es. Repetimos, de hecho, percibir la lección como algo demente es la única alternativa del ego. Pues la otra posibilidad, que sería mucho menos aceptable para él, es obviamente que él
es el que es demente. En esto, como en todo, continúa diciendo, los juicios del ego están predeterminados por lo que él es. Esto es muy importante. Los juicios del ego están predeterminados por lo que él es. ¿Qué es el ego? ¿Cuál es la vida de las personas en el mundo? ¿Quién no tiene miedo? ¿Quién no tiene preocupación? ¿Quién no juzga? ¿Quién no tiene sospechas de los demás? ¿Quién no condena? ¿Quién no separa? ¿Quién no establece intereses divergentes? Eso es el ego. Eso es lo que es él. El ego. Y todos los juicios del ego están predeterminados por lo que él es. ¿Quién no tiene ninguna de esas sensaciones en el mundo? Aquí todos estamos dominados por el ego. En la medida en la que todos tenemos ese conflicto, que nos produce ese miedo, esa preocupación, esa sospecha, esa distancia insensible, esa culpa. En esa medida vemos el mundo, porque estamos proyectando fuera todo eso que tenemos dentro. Con lo cual, nuestros juicios sobre el mundo están predeterminados por lo que somos. Por eso vemos el mundo amenazador, por eso vemos un mundo del cual hay que defenderse. Por eso participamos en ese diseño de esta gran obra que lo que representa es eso. Hasta que llega un momento en el que decides, voy a pararme aquí, y voy a empezar a aplicar estos nuevos conceptos. Me salgo de lo que mi personaje ha venido haciendo hasta ahora y se supone que debe seguir haciendo según su guión en el mundo, y voy a ver qué ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Luego vienes y vuelves a leer y dices, anda, es que veo el mundo de otra forma, es que ya no veo tanta amenaza, es que ya no veo tanta maldad, es que ya no veo tanto aprovechado de mí, es que empiezo a ver el mundo con la visión inocente, es que ya mis juicios dejan de estar predeterminados por lo que era antes yo, que era un rol egoico, puro. Al cambiar mi sistema de pensamiento, primero comprendiendo intelectualmente y luego aplicando en la práctica y comprendiendo profundamente, al cambiar mi sistema de pensamiento, me doy cuenta de que veo el mundo de otra forma. ¿Por qué? Porque proyecto menos conflicto sobre el mundo. Esto es lo que nos quiere decir. Dice Victoria, ¿qué sería el bypass espiritual? ¿Podría ser el llegar a esa buena segunda sensación sin pasar por el mal trago de la vergüenza que te hace pasar el ego? Bueno, yo, Victoria, te diría que sí y que no. El bypass espiritual es efectivamente no tener el contraste. En eso te digo que sí. El contraste sería ver el agudo conflicto que me produce el camino desde que decido poner en marcha hasta que empiezo a hacerlo, y esa primera sensación que se produce, y a partir de ahí, cuando llega la segunda sensación. Eso es lo que me da el contraste. Ahí se pone el ego en entredicho. Ahí se pone el ego en evidencia. Y en ese sentido, pasar directamente a la segunda es un bypass espiritual. Pero pasar a la segunda no quiere decir que no experimentes la primera.
Pasar a la segunda con el bypass espiritual quiere decir que estás disimulando. Estás disimulando. Al disimular, lo que haces es fabricar un rol mental que disimula que tienes conflicto. No, yo ya soy bueno con todo el mundo. Y voy sonriendo y repartiendo paz. Y entonces, lo que he hecho es no darme cuenta de que mi agudo conflicto no tenía sentido por haberlo puesto directamente confrontado con la segunda sensación y haber comprendido que la primera era demente. Me he impedido el aprendizaje profundo. Me he quedado en el intelectual. ¿Qué dice el curso que hay que hacer para ser maestro espiritual? Sonrisa, paz, om, bueno con todos. Estoy saltándome el proceso a base de el autoengaño de evitar el sufrimiento que necesariamente se va a producir, que es precisamente el que me va a dar el contraste con la segunda sensación. El aprendizaje viene de ese contraste. El ver al ego en entredicho viene de ese contraste. Si tú eliminas el contraste y pasas directamente en una actuación simulada al rol de maestro espiritual sin conflictos, ese es el bypass espiritual. Ese es precisamente lo que te impide obtener el aprendizaje real, porque has decidido tomar un atajo. Pero es un atajo basado en una simulación. No podemos esquivar el conflicto. Lo tenemos. Lo que hay que hacer es, al contraste del conflicto con la segunda sensación, que es esa voz del espíritu, comprender el sinsentido que tenía ese conflicto. Si nosotros no afrontamos el conflicto, si nosotros no convivimos con nuestra sombra, si nosotros no, como en otro punto del curso, enfocamos la linterna de estos nuevos conceptos a los cimientos del sistema de pensamiento del ego, si no los enfrentamos, no podemos por contraste darnos cuenta de lo dementes que eran en realidad. Ese es el bypass espiritual. Muy bien apuntado, Victoria. Fenomenal. Muchas gracias, Eva, por el cumplido. Solo matizarte que yo estoy aprendiendo ahora mismo lo mismo que vosotros, porque según lo digo, me lo voy recordando y lo voy clarificando, con lo cual estamos empatados, estamos compartiendo, es lo mejor que tiene todo esto. Dice Victoria, pero entonces admites al ego como coerción continua. Claro, ahí está. Vamos a ver, al ego se le personaliza desde el curso como alguien que nos tiene dominados. Es una forma para que comprendamos mejor cómo está actuando esa parte de nuestra mente que, debido a su profunda distorsión, nos lleva a actuar así. Pero tenemos que tener muy claro, el ego somos nosotros mismos, que hemos decidido atender a un sistema de pensamiento cuyas consecuencias son estas vivencias que tenemos. Es una decisión nuestra, con lo cual el curso nunca habla de destruir al ego, porque no puedes mantener una lucha contra ti mismo, porque acentuaría la demencia, porque acentuaría la esquizofrenia de pensar que hay dos personalidades. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que las consecuencias de estar bajo el auspicio del ego, que es ese sufrimiento, es una decisión nuestra, en otro nivel de nuestra mente que nos hemos vedado. Si no nos lo hubiésemos vedado, no nos lo creeríamos.
Así es de potente nuestra mente. Entonces es sencillamente una aceptación en el sentido de, bien, hay una parte de mi mente muy condicionada por un sistema de pensamiento basado en la oscuridad. Bien, esto me hace sufrir. Vale. Esto me tiene tan atenazado que pienso que lo demente es lo normal. Vale. Lo acepto. Está en mí. Bien. Conviviré con esa sombra. Pero eso no quiere decir que empiece a atender a un sistema de conceptos que me abren otra perspectiva. Mientras yo voy hacia esa perspectiva, voy a tener que seguir sufriendo las consecuencias de esas decisiones que he ido tomando. Decido, nivelizo mi mente y olvido que tomo esa decisión. Vuelvo a decidir, vuelvo a nivelizar mi mente y vuelvo a olvidar. Y de esa forma he ido consiguiendo un fragmento mental muy manipulado y muy limitado. Vale, ya entiendo cómo funciona. Por eso entiendo que no es magia. No, el ego fuera, por magia. No, no es magia. Es poco a poco ir tirando del hilillo del deshacimiento, a base de ir comprendiendo en los niveles más bajos cómo no tiene sentido el sistema de pensamiento del ego. Pero siendo consciente de que tú mismo estás bajo su auspicio por decisión propia, aunque ya no te acuerdes de por qué decidiste nada de eso. Tú confías en una enseñanza espiritual que te resuena. Inicialmente es lo único que nos lleva a atender a las enseñanzas espirituales, que nos resuenan. Inicialmente es lo único. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no seguimos fielmente los dictados del mundo y estamos aquí leyendo esto que mucha gente considera una locura? Porque de alguna forma hay una parte de nosotros que se ha cansado del ego. Tiremos de ese hilillo, veamos hasta dónde llega, fiémonos de nuestra intuición por primera vez, empecemos a ver los resultados y las consecuencias de fiarnos de esa intuición. Comprendamos a partir de ahí que nuestra intuición era válida. Nos empezamos a sentir mejor, empezamos a comprender una serie de cuestiones que antes no comprendíamos. Esa es la forma. Deshacer el ego es dar la oportunidad a la rendija que abre esa resonancia que te hace esta enseñanza y que te lleva a ir para allá por curiosidad. Darle una oportunidad a eso. Entonces, el ego es una coerción continua, claro, solo que cada vez menor, según tú vas aprendiendo en este nivel que es el resultado de haber desaprendido todo, es este nivel de conciencia el resultado de haber desaprendido todo. Desde aquí tienes que revertir ese proceso. Por eso no puedes saltarte por el bypass espiritual toda esta experiencia de contraste. No puedes saltártela, porque tienes que comprender constatadamente, sin autoengañarte, comprender la demencia, el sinsentido y la irrealidad de los planteamientos del ego. Tú mismo, aquí, en esta vida última de diseño profundo de sueño, aquí lo tienes que comprender. Sí, el ego es una coerción continua, pero cada vez menos. Dice Lupita, tienes que pasar la noche oscura de la mente, la noche oscura del alma que decía Santa Teresa de Jesús, para llegar a la luz. Sí, sí. Tienes que afrontar que tú mismo eres quien te ha colocado ahí, tú mismo en otro nivel de tu mente, a estos niveles de la mente manipulados. Y entonces comenzar a asumir esa responsabilidad. Asumir esa responsabilidad
de deshacer lo erróneo es duro. Es duro. Porque este último nivel manipulado nace en un cuerpo y tiene una falsa existencia basada en lo erróneo. Y ahora vienen unos conceptos que te resuenan a decirte que nada de lo que estás viviendo es real. Es duro. Hay que afrontar el contraste de la oscuridad con la luz. Y eso es duro. Es duro porque a este último fragmento mental le has enseñado a que la verdad es lo opuesto a la realidad. Hay que pasar la noche oscura de la mente. La noche oscura de la mente es vivir esta vida sin que te haya todavía resonado esta enseñanza. Cuidado, esto es solo un acelerador. Todos nosotros sentimos la influencia, la gravedad espiritual. La gravedad espiritual y la gravedad mental es nuestra tendencia, esa resonancia que nos lleva a la bondad contra la maldad. Aquí creemos que hay maldad, este es el diseño, pero la gravedad espiritual nos lleva hacia ese camino. Igual que la gravedad física, pues la gravedad espiritual, una tendencia debido a esa voz que habla por Dios que llevamos con nosotros. Esto es un acelerador, igual que hay otros aceleradores, pero todos llevamos esa gravedad espiritual que nos lleva hacia nuestro origen, de una forma o de otra. Entonces, la noche oscura de la mente podemos empezar a evitarla, porque realmente, ¿qué es el mundo sino la noche oscura de la mente? ¿O es que alguien es completa y absolutamente feliz debido a un estado de paz continuo? Nadie. Es que la noche oscura es esta. Lo que pasa que el conflicto se produce cuando te das cuenta de que esta es la noche oscura y empiezas a enfrentarte a la medida de los obstáculos que no son sino tu propio deseo de seguir sufriendo. Ahí viene la noche oscura. Y yo te voy a poner un ejemplo personal. Yo siempre he dicho que soy un estudiante. Es que soy un estudiante más ni menos como cualquiera. Y yo tengo mi noche oscura de enfrentarme finalmente a que si no evoluciono más rápido es por mi propio deseo de sufrir, del cual estoy muy contento de estar identificando. Estoy empezando a ver el engaño de esa personalidad oscura bajo la cual estoy dominado. Estoy empezando a darme cuenta que estoy dominado por ella, estoy empezando a darme cuenta del engaño que supone y estoy empezando a darme cuenta de que los obstáculos que tengo para avanzar los opongo yo mismo, porque no quiero en el fondo dejar de dar valor a lo ilusorio. Todo eso es la noche oscura del alma. Perdón, todo eso es empezar a ser consciente de la noche oscura del alma en la que estamos y a deshacerla. Dice Eva, el ego es mi distracción inconsciente, que con el perdón será consciente, para poder aceptar que todo es ilusión y sueño. Y que al final el perdón solo sirve para perdonar lo que no es real. Sí, Eva, pero fijaos, estamos hablando de que hacerse consciente de la noche oscura del alma, que es esta vida, supone un agudo conflicto. ¿Qué ocurre cuando un libro nos dice que tenemos que hacer unas cosas en contra de lo que siempre hemos aprendido del mundo y en contra de todos los demás, y que probemos y que veamos que nos vamos a sentir mejor? ¿Qué nos ocurre? Nos entra miedo. Ese miedo es el que nos puede hacer
aferrarnos a una serie de mantras que oímos y que se quedan en un nivel puramente intelectual, porque nos da mucho miedo ponerlos en práctica. Fijaos, el curso dice muchas cosas. Y está bien que nos saturemos mentalmente de lo que dice. Pero si boicoteamos la puesta en práctica de todo eso, incurriremos inevitablemente en el bypass espiritual del que hablaba Victoria. Entonces, seamos conscientes de la sombra que llevamos en nosotros. Porque si el dolor, si el miedo, si el agudo conflicto que nos produce poner en práctica esto nos lleva a esquivar la práctica y a quedarnos al nivel del mantra de esos conceptos, nos metemos en un autoengaño. Entonces, está muy bien hablar del perdón, pero si solo hablamos del perdón y no hacemos el esfuerzo programado, consciente y objetivado y preciso de poner en práctica el perdón, realmente vamos inevitablemente al bypass espiritual. Entonces, en ese sentido, es muy importante que seamos conscientes de que la comprensión, la memorización de un mantra es condición necesaria, pero no suficiente. Solamente con la puesta en práctica y la observación de lo que produce es cuando se reúnen ambas, condición necesaria y suficiente, para poder empezar a comprender por contraste. Para eso hace falta cierta audacia, compromiso, esfuerzo, motivado pero esfuerzo. Motivado pero esfuerzo. No sacrificio. Esfuerzo motivado en un resultado final. Entonces, bien, repitamos los mantras, pero no hasta el punto de que solo se quede en un mantra. ¿Vale? Lupita, no hay magia en ello. Es como querer atravesar un río sin saber nadar y sabes que el único camino es llegar del otro lado, con mucha consciencia. Efectivamente. Vamos a enlazarlo con lo que estábamos diciendo antes. Los mantras no son mágicos. La magia no existe. La magia es esquivar la ley de causa y efecto. Yo no cambio la causa, que es seguir con mi sistema de pensamiento de culpa, de miedo, de proyección, de juicio, de desconfianza, de considerarme separado de los demás. Yo sigo con eso, pero con un mantra, que lo repito mucho, adopto el rol a través del bypass espiritual y entonces, voilà, aquí estoy. Ya está. No. Sería magia. Pero es que la magia no existe. Hay una ley universal, divina, que es la ley de causa y efecto. La causa es tu sistema de creencias. El efecto es tu experiencia. Si no cambias tu sistema de creencias y lo aplicas a tu vida, no va a cambiar tu experiencia. Si tú cambias realmente tu sistema de creencias, no vas a tener más remedio que aplicarlo. Porque si no, la incongruencia, la inconsistencia te va a resquebrajar internamente hasta el punto de no poder soportarlo. Si tú realmente has cambiado tu mentalidad, no puedes por menos que ponerla en práctica, porque si no, no vas a poder soportar esa sensación de incongruencia. ¿De acuerdo? Aquí hay dos conflictos. Conflicto tipo A. No cambio mi sistema de pensamiento, pero adopto un rol espiritual,
Lo que estoy es adoptando otro rol egoico espiritual. No cambio mi sistema de pensamiento, pero simulo ante los demás que sí. Soy tremendamente bueno. Pero no he cambiado mi sistema de pensamiento, es una pose. A. Tipo B. Cambio mi sistema de pensamiento, me convenzo, pero no soy lo suficientemente audaz para ponerlo en práctica. Y entonces, la incongruencia me carcome. Llega un momento en que se vuelve insoportable, no puedes más con ella. Son dos tipos de conflicto. Estos dos tipos de conflicto nos habla el curso en los primeros capítulos, no sé si es en el 2, en el 3 o en el 4, por ahí. Pero identifiquémoslos para saber, porque además todos pasamos por alguno de ellos en algún momento. Identifiquémoslos, ¿de acuerdo? Sepamos que ocurren. El curso nos previene. Ambos te llevan a la ruina y al caos. Tarde o temprano no vas a poder sostenerlos. Es preferible aceptar la sombra y decir, mira, pues es que sigo valorando lo que no tiene valor. Pues ¿qué se le va a hacer? Pero no voy a ir buscando la magia de una forma o de la otra. ¿De acuerdo? Dice Victoria, llega un momento, Iván, en el que ante cualquier situación, mejor dejar permitir que salga el ego como un potro desbocado para luego seguir nuestra motivación superior. Eso es, porque si tapas y ocultas al potro desbocado y lo llevas hacia atrás, estás incurriendo en el bypass, que es de lo que estaba hablando antes Victoria. Entonces, por eso se dice, y solo en ese sentido, si tú sientes ira, es porque todavía no has comprendido profundamente lo que es el perdón. Entonces, no se trata de ahogar la ira, contenerla para que no salga y que no se me note porque entonces dejo de ser espiritual. No, es resetearte. Mientras te reseteas, hay un proceso. He debido de tomar una decisión equivocada. Mi decisión equivocada ha sido ver falsamente lo que ha ocurrido. La prueba, la ira. La siento como consecuencia de una causa, que es que sigo viendo el mundo a través de los ojos del ego. La ira me tiene que servir para darme cuenta de que aún sigo viendo el mundo con los ojos del ego. No consiste en taparla para que mágicamente desaparezca como si no hubiese ocurrido. Consiste en aprender si yo me quiero seguir sintiendo así o si la siguiente vez voy a intentar comprender mejor qué es lo que está ocurriendo. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues es mejor dejar, permitir, sentir cómo sale esa manifestación tuya. En el fondo, descubrirás que esa nueva manifestación de ira se debe a un deseo oculto de seguir viviéndola. Y eso es lo que hay que manejar. Sigo dándole valor a lo que no lo tiene. Sigo deseando sufrir. ¿Me he cansado ya de ello? ¿Me servirá para ver de otra forma la siguiente vez que se presente esto? Pero si yo no hago esa reflexión y oculto la ira y sonrío, pues voy al bypass. Dice Lupita, las leyes operan, creas en ellas o no, siempre están operando. Para eso son leyes. Aquí nos dice cuáles son. Causa, efecto. Ley fundamental. Están todas esas leyes herméticas de ese gran libro que es el Kybalión. Ahí tenemos mucho que aprender.
son leyes divinas. Funcionan siempre, como dice Lupita. Alejandra, otro personaje para el tipo A. Exacto. Lupita, y si estás creando en negativo, estás potencializando el mal y se va a repetir una y otra vez hasta que decidas hacer el cambio en tu mente. Causa, pensamiento. Sí, solamente con que nos dedicásemos a descubrir las trampas del ego ya sería suficiente. Porque el ego, que es la personalidad resultante de habernos identificado con la oscuridad, sigue siendo una manifestación de nuestra mente poderosísima. El ego no puede ser subestimado, porque si subestimas al ego, subestimas tu mente. Y entonces estás en el error. Tu mente es muy poderosa, tanto para el bien como para el mal. ¿Qué ocurre? Que eso lo que te tiene que hacer es estar muchísimo más alerta en la observación de tus procesos. Porque si no, el miedo te va a hacer refugiarte en un autoengaño, es decir, en un engaño del ego. Es un juego contra ti mismo. No es sencillo caer en la cuenta de que es un juego tuyo contigo. Y es muy fácil dejarse arrastrar por el bypass espiritual para esquivar el dolor que te puede producir afrontar este hecho de que eres tú. ¿Vale? Dice Lupita, si tienes un cesto lleno de basura y le pones un moño y un papel hermoso, la basura va a llegar un momento que va a apestar y de nada te sirvió el moño. Sí, es la ocultación de lo que no queremos afrontar porque nos duele en el subconsciente y pensar que sacándolo del consciente lo hemos resuelto. No. Solo se resuelve con el aprendizaje. Y el aprendizaje solo se obtiene apuntando con la linterna a toda aquella oscuridad que haya en ti para disiparla con la comprensión, por doloroso que sea. Todos nos estamos autoengañando continuamente. El gran avance sería ir dándose cuenta de cuán frecuente e intensamente nos autoengañamos. Ese sería un gran avance. Aceptándolo. Dejar permitir, que decía Victoria. Dice Alejandra, sería un enorme esfuerzo sentir la ira y luego luchar contra ella y rechazarla. Bueno, pues eso es lo que hacemos. Porque... Fijaos por qué. Esto es interesante. A ver. Te dicen las enseñanzas espirituales. La ira es una prueba de tu pensamiento distorsionado, de tus creencias falsas, de tu forma errónea de percibir el mundo. Y entonces con eso nos creemos que la ira es mala. ¡Oh! La ira significa que eres muy egoico, con lo cual no hay que sentir ira. Cuidado. La ira es una consecuencia natural de un sistema de pensamiento distorsionado. No es mala la ira. La ira es una consecuencia natural de un sistema de pensamiento falso. La ira debe ser una señal. Estoy en ira. ¿Qué significa? Que sigo valorando la ilusión. No debería ser motivo de más ira ni de culpabilidad. Se debería considerar como
una señal, un indicio de que aún me queda camino por recorrer. Debería ser una señal que te motivase a pensar, ¿merece la pena sentirme tan mal? Porque la ira te desahoga en un principio, pero ¿cómo te sientes después? Agotado, has perdido toda tu energía. ¿Merece la pena esto? Pero para ir a la causa, no para enredarse con sentimientos de culpa y mayor ira por haber sentido ira, no para ocultarla como si no existiese, sino una señal que utiliza el espíritu para indicarte, ¿quieres seguir sintiéndote así? Puedes volver a decidir ver el mundo de otra forma. La siguiente vez, sé más consciente de ello. Practica. Mira a ver qué ocurre. Toma esa decisión. La ira en sí es una mera consecuencia. ¿De acuerdo? Dice Lupita, dice el Maestro Jesús, manténganse en vigilia. Claro. Es lo que nos dice que eso no lo puede hacer Él por nosotros. Porque Él no va a decidir por nosotros. Porque somos creados iguales a nuestro Creador y por eso tenemos libre albedrío. Y no se nos va a coaccionar en ese sentido. Y como consecuencia de haber sido creados en la misma calidad que nuestro Creador, tenemos que ser nosotros los que ejerzamos la responsabilidad de decidir de forma diferente. Y una manifestación de la responsabilidad de decidir es mantener la vigilancia suficiente. Porque no mantener la vigilancia suficiente ya en sí es decidir seguir valorando la ilusión. Porque nuestra mente de forma natural es plenamente vigilante y consciente de todo. Actúa en conocimiento. Los olvidos, los despistes, la falta de atención, la falta de vigilancia es un símbolo de nuestro deseo de decidir a favor de la ilusión. Por eso Jesús nos dice, no lo puedo hacer por ti, porque no puedo, para ayudarte, sustituir lo que eres en realidad. Si lo hiciese, sería un proceso circular que impediría el colapso del milagro en tu mente. Porque el milagro precisamente es que tú descubras tu responsabilidad, tu libertad y tu poder. Por eso no puedo inocularte forzosamente el milagro en tu mente. Tienes que ser tú. Es lo único que tienes que hacer tú. Como dice el curso, la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Aceptar la expiación para ti mismo es recuperar tu poder de decisión, tu responsabilidad, tu naturaleza. Solo tú puedes decidirlo. Y estar vigilante de tu mente es una forma de simbolizar tu decisión de ejercer esa libertad y ese poder. Dice Alicia, no podemos subestimar el poder del ego. No podemos subestimar el poder de nuestra mente. Eva, rechazar mi propio sentir es resistencia. Uy, por lo tanto tampoco acepto que yo mismo me genere esta sensación nacida de una proyección.
Frase compleja, Eva. Pero muy interesante. Rechazar mi propio sentir es resistencia. Exacto. Por lo tanto, tampoco acepto que yo mismo me genere esta sensación nacida de una proyección. Correcto. Muy lúcida observación. Recomiendo que reflexionemos sobre ella. Dice Victoria, la ira yo la veo como una estrategia del ego para llevarte al laberinto, para hundirte más y más en la demencia. Ante la ira, solo dejar que salga. Es una señal. El espíritu lo interpreta como una señal. Mira, me acabo de congelar en mi ordenador. Si tú no lo interpretas como lo interpreta el espíritu, que es una señal para que te des cuenta y aprendas que sigues valorando lo que no tiene valor, entonces se convierte en un obstáculo que puede hacer que se profundice tu creencia en la ilusión, y ahí vence el ego. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos cumpliendo la hora. Aprovechando que me he congelado en la pantalla de Meetchip, vamos a dejar la sesión de hoy en este punto 4. Me ha parecido una sesión interesantísima, de verdad. Habéis hecho unas observaciones extraordinarias. Que si necesito calor, dice Victoria. Bueno, me he congelado, no físicamente, sino en la imagen de mi chip. De verdad, he disfrutado muchísimo de esta sesión porque creo que las cuestiones que han salido eran todas interesantísimas. Muchísimas gracias por vuestra participación y por vuestros aportes. Y bueno, pues intentaremos seguir las siguientes sesiones con este nivel realmente interesante y bueno de sesiones que estamos teniendo. Pues nada más. Prospector UCDM.